hermanas, la palabra del Señor. Estamos en este intenso estudio, hermanos, de la doctrina de la Trinidad. Más bien, hermanos, es una defensa contra aquellos que os demandan razón de vuestra fe, de vuestra esperanza. Y quiero decirles que hay que ir preparado a la radio. Hemos estado ayunando fuertemente para que el Señor guarde la iglesia, nuestra vida. Este pasado jueves, hermanos, fue terrible en la radio. Desde que entramos, la primera llamada para insultarnos, amenazarnos, burlarse y de todo tipo de expresiones. Pero estamos conscientes, hermanos, que el Señor va a dar el respaldo siempre a sus siervos. Así que les pedimos que oren por nosotros, porque verdaderamente no es simplemente de dar un estudio, hermanos. Entiendo que es una batalla, una lucha, y he estado toda esta semana meditando en la doctrina de la Trinidad, y digo, es un estudio tan extenso, hermanos, que yo creo que va a ser difícil poderlo dar en 20 temas. Pero como no tenemos, hermanos, prisa, vamos a darle hasta que salgamos al otro día, hermanos, amén, a desmenuzar este tema, porque la verdad que no se avanza mucho, porque hay tanto que hablar, hermanos. Hasta ganas me dan de retroceder a la unicidad, o a la unidad de la esencia de Dios, a la pluralidad de personas. Pero vamos a continuar, hermanos, porque recuerden que dentro de la naturaleza de Dios ya estudiamos que hay unidad en la esencia divina, o sea que la esencia de Dios no se divide, a pesar que Dios subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa esencia, hermanos, no se divide. Y claro, hermanos, esto es un misterio grande. Todo estudioso de las Sagradas Escrituras debe de estar preparado, porque es un estudio, hermanos, profundo. Dijo un gran teólogo, estudiante de las Sagradas Escrituras, que la unidad de Dios, hermanos, esa esencia que existe en Dios, esa unidad de esa esencia, es un misterio. Y a la misma vez esa subsistencia en tres personas es un misterio que no vamos a lograr comprender con plenitud. Todo ese misterio de las Sagradas Escrituras, hermanos, van a haber cosas que no la vamos a comprender, porque la razón del hombre es limitada. ¿Cómo podemos comparar la razón limitante del hombre al vasto, hermano, qué conocimiento infinito de Dios, hermanos? Pero vamos a hablar hasta donde la palabra hable, y vamos a aprender hasta donde la palabra del Señor nos revela, hermanos, amén. Así es que nos están lloviendo fuerte, hermanos, los ataques de parte de los sabelianos, y debemos de estar preparados. Indaguemos, hermanos, no se queden simplemente con los estudios que aquí damos, porque vamos por encima quizás, mas sin embargo usted puede indagar más y llenarse más del Señor. Así que bienvenidos todos, hermanos, a los que nos sintonicen ya a través de, hermanos, vía internet. Queremos enviarles un saludo poderoso desde instalaciones de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración para todo el mundo. ¿Cuánto les envían un saludo, iglesia? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 16. Y hoy es con respecto, hermanos, como continuación del estudio anterior. Este es el estudio número octavo, el estudio número 8, y es con respecto a la diferenciación de personas entre el Hijo y el Espíritu Santo.
la diferenciación de personas entre el Hijo y el Espíritu Santo. Porque recuerden que los discípulos de Sabelio redundan y hacen todas sus fuerzas, las empeñan más bien todas sus fuerzas en establecer que el Padre es el mismo que el Hijo y que el mismo Hijo es el Espíritu Santo. Es decir, que Dios ha utilizado y utiliza modos de manifestarse, que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero ellos dicen que es la misma persona. Mas sin embargo la palabra revela que el Padre es una persona diferente al Hijo, el Hijo diferente al Padre y el Hijo diferente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo diferente al Hijo. Y hermano, eso no significa que sean tres dioses, sino que subsisten en la esencia que es Dios, hermanos. Y ese es un misterio. Porque usted me pregunta, ¿por qué Dios subsiste en tres personas? Así es Él, no me lo pregunte a mí. Anote esa pregunta y se la pregunta ya que a él en aquel día, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo 16 y 18 dice, 16 al 18. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 16 al 18 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, como dice. ¿Y cómo los Jesús solos se empeñan en decir que Jesús es solo? ¿Verdad que ellos dicen que Jesús es solo? Pero llámanlo Jesús solo. Pero leámoslo de nuevo lo que dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí usa de pronombres. Está hablando de yo y él. Está hablando de dos personas. Comenzando desde aquí estamos viendo la diferenciación del Padre con el Hijo. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Ahí está hablando de él. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Clara la porción de la palabra del Señor. Cierra la Biblia, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la consolación de tu Espíritu que hemos tenido y de la cual hemos gozado, oh Dios. Padre, hemos llorado en tu presencia, Señor, porque solo en su presencia podemos calmar nuestras ansiedades. Tu presencia, oh Dios, nos consuela, nos anima, nos da la fortaleza, Señor, para sobrevivir y sobreponernos ante las adversidades. Ahora, Padre, tu siervo te pide, Señor, misericordia para que hables y te reveles, Señor, a nuestra vida, porque estas enseñanzas, Señor, llegarán a diferentes regiones, y ahí, Señor, tu palabra que viva se revelará para traer el conocimiento, la vida, la bendición, el levantamiento y la restauración, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén, Padre, y amén. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Como les dije, hermanos, el estudio de hoy es continuación del estudio anterior. Hemos llegado, hermanos, a la octava parte. Y hoy, hermanos, continuando con el tema de la doctrina de la Trinidad, hablaremos con respecto a la diferenciación de personas entre el Padre
entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Pero como ya hemos, hermanos, revisado y hemos estudiado muchos versículos con respecto a la diferenciación entre el Padre y el Hijo, hoy vamos a ver la diferenciación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a continuar, hermanos, en esa, hermanos, temática, en ese estudio de la diferenciación de personas. Y ya hemos visto, hermanos, hemos estudiado muchos versículos donde, hermanos, miramos, estudiamos que, hermanos, hay una diferenciación entre el Padre y el Hijo. Cuando estudiamos esos pasajes, hermanos, nos revelaron y nos dejaron convencidos de que, hermanos, hay una diferenciación marcada entre el Padre y el Hijo. Esos pasajes, hermanos, nos revelaron esa verdad y estamos contundentemente seguros que el Padre no es el mismo que el Hijo, ni el Hijo es el mismo que el Padre, sino que, hermanos, hay una diferencia. El Padre es uno y el Hijo es otro. Y eso, hermanos, lo vimos a través de los pasajes que estuvimos estudiando. Sin embargo, hermanos, antes de entrar a la continuación, a la diferenciación de personas entre el Hijo y el Espíritu Santo, todavía quiero, hermanos, por lo menos mencionar dos pasajes más que nos van a hablar, hermanos, de la diferenciación del Padre con el Hijo. Porque mire, hermanos, los sabelianos, los discípulos de Sabelio, entre más persisten en asegurar, hermanos, que el Padre es el mismo que el Hijo, caen más y más y más en errores que después, hermanos, no los pueden explicar. Errores, hermanos, que jamás los van a explicar, porque la palabra es clara, hermanos. La palabra revela claramente esa diferenciación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quedaron convencidos ustedes, hermanos? ¿Están convencidos de que el Padre no es el mismo Hijo, ni el mismo Hijo es el mismo Padre, sino que son diferentes, hermanos, con personalidades diferentes? Amén, hermanos. Pero, hermanos, quiero referirme todavía, hermanos, a esa diferenciación del Padre con el Hijo. Y hoy lo vamos a hacer desde la óptica, desde la perspectiva de la resurrección corporal de Jesús. Porque, hermanos, hablando con un sabeliano, me decía que todas esas diferencias que hay entre el Padre y el Hijo en el ministerio de Cristo es porque el Hijo hablaba con el Padre en la parte, o sea, la parte humana con la parte espiritual. Pero, hermanos, lo tremendo es que aún después de la resurrección de Jesucristo, es decir, aún con el cuerpo resucitado, hermano, de Cristo, siguen apareciendo las dos personas, hermanos. Amén. Esteban le vio, hermano, cuando estaba, hermano, siendo apedrado, lo vio a la diestra del Padre. Amén. Entonces, hermano, tanto en el ministerio de Jesucristo como en la resurrección, ya en la gloria con el Padre, se ve esa diferenciación entre el Padre y el Hijo. Amén, hermano. Por ejemplo, hermano, vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y aquí vamos a ver, hermano, ya al Hijo en la gloria con el Padre. Le voy a pedir que por favor no esté hablando, hermano. Por favor, se me están quietos, hombre. Que la gana de estar hablando. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde está Cristo, hermanos? Sentado a la diestra de Dios. Y ahí lo estamos viendo ya, hermanos, en la resurrección, en el cuerpo resucitado. Y hay más versículos que nos hablan y nos revelan esa realidad, que el Hijo está sentado a la diestra del Dios Padre. Usted puede buscar en la casa Mateo 26:64, Marcos 14:62,
puede buscar Romanos 8:34, Hebreos, hermanos, 1:3. Todos esos versículos nos hablan de que, hermanos, el Hijo está a la diestra. ¿De dónde? ¿De dónde, hermanos? A la diestra del Padre. Entonces, hermanos, este versículo que hemos leído y los otros que hemos citado ubican al Señor Jesucristo ¿a dónde, hermanos? En una posición que está situada a la diestra. ¿De dónde? A la diestra del Dios Padre. Pero si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo puede estar a la diestra, hermanos? ¿Cómo puede estar una misma persona a la diestra? Para que alguien pueda estar a la diestra, hermano, tienen que haber dos cosas o dos personas, ¿no es cierto? Cristo mismo no puede estar a la diestra del mismo. Tienen que haber dos cosas o dos personas para que uno pueda decir que uno está sentado o está a la diestra de la otra persona. Pues aquí claramente estamos viendo la diferenciación que hay entre el Padre y el Hijo. Amén, hermanos. Porque no me pueden decir los abelianos que es la parte humana que está sentada a la diestra de Dios. Y aquí ya Jesucristo está resucitado. Aquí ya Él ha resucitado con un cuerpo nuevo. Y ahí sigue revelándose a la diestra del Dios Padre. No hay tales de que eso es, hermanos, la humanidad. Está hablando de que son diferentes, hermanos. Amén. Porque, hermanos, porque solo dos cosas distintas de dos cosas distintas se puede decir que una está colocada a la diestra de la otra. Solo cuando hay dos personas distintas o dos cosas distintas uno puede usar ese, hermano, vocabulario que una persona o una cosa está a la diestra de la otra. Pero si Jesús fuera el mismo Padre, ¿cómo puede estar, hermano, a la diestra de sí mismo? ¿Verdad que es una locura? Entonces llegan a una conclusión antibíblica. Si ellos dicen que Jesús es el mismo Padre, llegan a una conclusión antibíblica que no la van a poder explicar. Porque, hermanos, la conclusión, la interpretación, la revelación de ese versículo es que el Hijo es diferente. ¿A qué, hermanos? Al Padre. Pero también, hermanos, hay otro pasaje que es contundente, hermanos, y nos habla de la diferenciación del Padre con el Hijo. También, hermanos, la Biblia, ustedes saben que nos habla de Jesús con respecto a su oficio de sacerdote. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que Jesucristo, a la misma vez que fue el sacrificio, fue el sacerdote, ejerció el papel y el oficio de ¿qué, hermano? De sacerdote. ¿Y cuál era el papel de un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Alguien lo sabe, hermano? El papel de un sacerdote era interceder, mediar. Mediaba entre Dios y los hombres. Es decir, que un sacerdote se ubicaba en medio de ¿qué, hermano? De Dios y los hombres. Y a Jesucristo se le da el nombre de ¿qué, hermanos? Pero si Él es el mismo Dios, ¿con quién estaba mediando? Si Él es sacerdote, es porque Él estaba y iba a estar en un oficio de mediador. Amén, hermano. Y para que Él mediara y ejerciera ese papel de sacerdote, tienen que haber dos. Y los dos que hay es Dios el Padre, Jesucristo como sacerdote, y los hombres. Amén, hermano. Digan gloria a Dios, hermano. Entonces aquí de nuevo caen en otro error. Porque si Jesucristo ejerció ese papel como sacerdote, Él ejerció ese oficio de sacerdote, es porque estaba entre dos, entre el Padre y los hombres. Amén, hermanos. Y ahí claramente miramos la diferenciación, que el Padre es uno y el Hijo es otro. Comprobémoslo entonces con la palabra del Señor, Hebreos 5, 4 al 6. Hebreos capítulo 5, versículo 4 al 6. Oiga lo que dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Nadie podía ejercer el oficio de sacerdote si no era llamado. Dígalo, nadie podía ofrecer un papel de sacerdote si no era llamado. Entonces, si Cristo es el mismo Padre, ¿quién lo llamó para ser sacerdote? Si para ser sacerdote tenía que ser llamado por alguien,
Y en este caso de Jesucristo, quien lo llamó fue el Padre. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahí hay dos atrás platicando. Por favor, se me pone un diácono ahí atrás. Estoy hablando en serio, hermano. No es un juego lo que estamos haciendo. Esta es, hermano, la obra del Señor. Aleluya. Como lo fue Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este pasaje, hermanos, encontramos una referencia, ¿qué, hermanos? Al oficio sacerdotal del Señor Jesús, y constituye una prueba de su personalidad distinta al Padre, en su llamado al sacerdocio y en su oficio. ¿Por qué hay una prueba de la diferenciación del Padre con el Hijo en el llamado al sacerdocio? Porque nadie era llamado por sí mismo, nadie se ponía por sí mismo como sacerdote, sino que lo llamaba otro. Así como al sacerdote lo llamaba otro, aquí la palabra dice que al Señor Jesucristo lo llamó otro, y ese otro quien lo llamó y lo estableció como sumo sacerdote conforme al orden del Melquisedec es el Padre. Hay una marcada diferenciación, hermanos. Es el Padre en el llamado y en el oficio, porque un sacerdote se ponía entre dos personas, hermanos. Amén. Ya les dije, entre Dios y los hombres. Y en el caso de Jesucristo, Él se ha puesto entre Dios el Padre y los hombres. Entonces, en el llamado hay una marcada diferenciación, porque al Señor Jesús, al oficio lo llamó el Padre. Y en el oficio de Cristo es ser mediador entre Dios y los hombres. Amén, hermanos. Que nos expliquen eso entonces los abelianos. Amén, hermanos. En su llamado y en su oficio, hermanos, hay una clara diferenciación. Porque para que se haga efectivo el oficio del sacerdote tenía que colocarse en un punto intermedio, hermanos, entre Dios y los hombres. Pero si Jesús es el mismo Padre, mire a qué conclusión llegan los abelianos. ¿Qué sentido tendría ser sacerdote, hermano? Si Jesús es el mismo Padre, ¿qué sentido tendría su sacerdocio si no iba a estar mediando con nadie? Si Él mismo es el Padre y el Padre es el mismo Hijo, ¿qué sentido tendría ser sacerdote? El sentido de ser sacerdote es porque Él iba a ejercer ese oficio de mediador entre Dios y el Padre. Amén. Si Él es el mismo, ¿ante qué Dios estaría ministrando Jesucristo? Si Jesucristo es el mismo Padre, ¿ante qué Dios estaría ministrando? ¿A quién estaría aplacando su sacrificio, hermanos? ¿A sí mismo? No podría ser Jesucristo mediador del solo, del mismo, sino que Él estaba aplacando la ira del Padre. Amén, hermano. Clara la interpretación, hermanos. Amén. Un sacerdote, hermanos, ejercía un papel de mediador entre dos, entre los hombres y entre Dios. Y ese es el papel que ha ejercido Jesucristo, y ejerce ser mediador entre Dios y los hombres, porque el Padre es uno, el Hijo es otro. Hay diferenciación, hermanos. Dan gloria a Dios, hermanos. No hay respuesta, hermano, a estas preguntas desde el punto sabeliano. Sin embargo, para nosotros los cristianos trinitarios no existe ninguna complicación en comprender la naturaleza de Dios y el sacerdocio de Cristo. ¿Verdad que para nosotros no hay ningún problema para comprender esto, hermano? Porque nosotros estamos claros que el Padre es uno y el Hijo es otro. Pero desde el punto de vista sabeliano no hay explicación. Porque si Jesús fuera el mismo Padre, entonces, ¿ante qué Dios estaba Él aplacando la ira? Estaba ofreciendo ese sacrificio a sí mismo. ¿Verdad que sería una ironía? Si Jesucristo estaba ejerciendo sacerdocio y ejerce sacerdocio, es porque hay otra persona diferente a Él. Entonces, con estos dos pasajes que he traído como extra, como parte de, hermano, de la diferenciación del Padre con el Hijo, estamos más que convencidos
que el Padre no es el mismo Hijo. Amén. Y claro, hermano, estos pasajes no son todos. Hay una gran, vasta cantidad de pasajes que podríamos pasar redundando en el mismo tema, y llegaríamos a las mismas interpretaciones, que el Padre es una persona, sí, con personalidades diferentes, y que el Hijo es una persona con personalidades diferentes. Amén. Entonces, ¿estamos claros, hermanos? ¿O ustedes creen la teoría, la doctrina de los discípulos de Sabelio, que el Padre es el mismo que el Hijo y que el Hijo es el mismo que el Padre? Entonces se meten en problemas, hermanos, porque no van a llegar a una correcta interpretación. Ahora, dejando la diferenciación del Padre con el Hijo, hoy vamos a ver la diferenciación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver también, hermanos, una clara diferenciación de personalidades entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a leer algunos pasajes. Lucas 12:10. Lucas 12:10 nos habla de la diferenciación del Hijo con el Espíritu Santo. Oiga lo que dice Lucas 12:10. A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Cuál es la interpretación de ese versículo? Alguno de ustedes que sea valiente, que me dé la interpretación así básica, sin estudio, hermano. ¿Cuál es la interpretación? Que Jesús es diferente que el Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque si se blasfema contra el Hijo, es perdonado la persona que blasfema contra el Hijo. Pero si se blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. ¿No es cierto, hermano? Hay una diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo, porque uno puede blasfemar contra el Hijo sin tocar al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. El que blasfemare contra el Hijo será perdonado, porque el Hijo a eso vino, a traer redención, a traer restauración, a traer salvación, a traer perdón de pecado, a traer, hermano, perdón. Aunque el hombre falle, aunque el hombre peque, el Señor lo restaura y lo levanta, hermanos. Amén. Pero la personalidad del Espíritu es diferente. Dice, cuidado, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Pero si Jesús es la misma persona que el Espíritu Santo, blasfemar contra el Hijo es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿No es cierto, hermano? Si Jesús es el mismo que el mismo Espíritu Santo, blasfemar contra una persona o contra la otra persona es blasfemar contra el mismo. Pero aquí hay una clara, hermano, diferenciación, que uno puede, hablar contra el Hijo y ser perdonado, pero blasfemar contra el Espíritu y no ser perdonado. Hay dos personas diferentes ahí, hermano. Claro, pero los testigos y los Jesús solos dicen que el Espíritu Santo es el mismo que Jesús, y nosotros aquí en la palabra estamos viendo que hay diferenciación. Amén, hermano. Ahora vamos a ver otro pasaje. Otro ejemplo es aquel, hermano, cuando Jesús dijo en su ministerio que el Espíritu Santo había de venir. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, hermanos, en su ministerio que el Espíritu Santo había de venir? Y habló que otro era el que iba a venir. Y eso está en Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. Vamos a ver otra clara diferenciación entre el Hijo y el que, hermano, estamos viendo. Entre el Hijo y el que, hermano. Amén, aleluya. No confundamos estas personalidades, no las mezclemos, porque no hay doctrina tan correcta como la Trinidad. Cualquier doctrina que niegue la Trinidad caerá y estará embaucada en contradicciones que no podrá interpretar. Pero todas estas porciones son interpretadas a la luz de la palabra, porque, hermano, Dios es un Dios trino en su modo de existencia.
Lo tienen, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y oiga, aquí está la parte importante. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice que esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir quienes, los creyentes. Pero si Jesús fuera el Espíritu Santo, la porción dijera diferente. ¿Verdad que dijera? Porque Jesús todavía no había regresado en el Espíritu Santo. Porque ellos lo que dicen es eso, que Jesucristo se fue y que en el Pentecostés más adelante vamos a estudiar esa persona. Ellos dicen: no, es que en el ministerio de Cristo Él ejerció el papel de hijo, pero cuando Él se fue, regresó en el Pentecostés. Ahí Jesucristo fue derramado, pero ya no con el nombre de Jesús, sino con el nombre de Espíritu Santo. Mire qué tontera, hermano. Mire qué locura, hermano. Si aquí está diciendo la porción que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Aún no había venido, porque quien había venido era ¿quién? El Hijo. Pero si el Hijo fuera el mismo Espíritu Santo, no dijera aún no había venido el Espíritu Santo, porque todavía la otra persona de la Trinidad no había venido. Amén, hermanos. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo es, hermanos, entonces que los abelianos dicen que el Hijo es el Espíritu Santo y que son la misma persona? Si aquí dice la palabra, hermanos, que el Espíritu Santo no había venido. Aquí la Escritura sitúa la venida del Espíritu Santo como un acontecimiento que todavía se veía en el futuro, ¿no es cierto, hermano? Para cuando Jesús hubiera sido glorificado. Sin embargo, Jesús mismo estaba ya presente, lo que demuestra que Él no es el Espíritu Santo. Amén, hermano. De otra manera, la Escritura no afirmaría que aún no había venido el Espíritu Santo. Jesús estaba presente, pero el Espíritu Santo aún no había llegado. Ahí ve la diferencia, hermanos, entre el Espíritu y Jesús. Jesús estaba presente, pero dice que aún el Espíritu Santo no había llegado. Hay dos ahí. Jesucristo presente y aún el Espíritu Santo no había llegado. Porque dicen los abelianos que el Espíritu Santo es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo? Si aquí dice la palabra que Jesús estaba presente y aún el Espíritu no había venido. ¿Verdad que qué lindo es entender la palabra del Señor? Amén. ¿Qué es la interpretación ahí, hermanos? Las hermanas que no participan, ustedes que están serias, hermanas, y que nunca leen la palabra del Señor, espero que todos esos versículos que anoten los lean en la casa, porque hay unas que hacen la pantomima, que están escribiendo para que vean que está escribiendo. ¿Qué, hermano, está escribiendo? No está escribiendo nada. A saber a dónde tiene la mente, en blanco la tiene. Y por eso es que no aprendemos. No, hermano, nuestra mente no hay que ponerle en blanco, porque si ponemos la mente en blanco es terreno del diablo. Amén, hermano. Amén, iglesia. Entonces, hermanas, ¿cuál es la interpretación de ese versículo, de ese pasaje? Que Jesús está hablando de que el Espíritu Santo había de venir. El Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes, porque aún Él no había sido glorificado. Está hablando de qué, dígalo. Dos personalidades diferentes. Dígalo, hermana, de dos personalidades diferentes. Porque si el Espíritu Santo es Jesús, hubiera dicho Jesús: el Espíritu que va a venir, el cual soy yo, y cuando suba al cielo me voy a convertir en Espíritu, entonces voy a venir en Espíritu. No dice así. Dice otro. Cuando Él terminara su trabajo, su ministerio de la reconciliación del hombre con Dios, entonces iba a desarrollar el papel el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria al Señor, digan gloria a Dios. Y ese es el que está aquí con nosotros. Él ha sido derramado. Él ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios existe
existen esas tres personalidades? No me pregunte. Ese es un misterio. Amén, hermanos. ¿Que por qué no es de una vez una cosa? No me pregunte. La Biblia así muestra, hermanos. Amén. Y vamos a estudiar más adelante que el hecho de que Él se llame Padre y que el Hijo se llame Hijo y que el Espíritu Santo se llame Espíritu Santo no significa que el Padre tiene más poder. Aunque ya hicimos unas breves reseñas, no significa que el Padre tiene más poder que el Hijo y que el Hijo tiene más poder que el Espíritu Santo, sino que esos nombres los comparten por la relación y la unidad que hay entre ellos. Eso no les crea ningún problema a ellos, hermanos, amén. Porque la Biblia habla de que es el Espíritu Santo el que llama a los hombres al ministerio. También la Biblia habla de que es Jesucristo el que llama a los hombres al ministerio. La Biblia también dice que es el Padre el que llama a los hombres al ministerio. Así que sea que lo llame el Espíritu, lo llame Jesús o lo llame el Padre, es el mismo Dios, porque están en la misma esencia. ¡Oh, glorificado sea el nombre del Señor, hermano! Amén. Usted va a encontrar sin fin de versículos de eso, que dice: el Espíritu Santo os ha puesto en la grey. Y después dice: el Cristo, el Hijo de Dios, nos ha llamado. Y ahí dice: el Padre nos ha llamado. No hay ningún problema, no hay ningún error de interpretación, porque el Espíritu Santo es diferente y es Dios. El Hijo es diferente y es Dios. El Padre es diferente y es Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Yo me siento más trinitario hoy, hermano. Hoy me siento más trinitario. Mire, yo he quemado más células de la cabeza, pero vale la pena, hermanos, amén. Yo me pregunto, Señor, yo le decía al hermano Nelvin en la radio, si yo soy el menos indicado para hablar de esto, hermano. Pero saben que gracias sean al Señor, hermano, porque Él es el que llama a los hombres para la defensa del evangelio, aleluya. Yo me he preguntado por qué, Señor, nos hemos metido a esto. Él lo sabe. Cualquiera podría decir: ¿y por qué no predican mensajes de restauración? Hemos estado por 6 años en la radio llevando mensajes de restauración, de salvación, de levantamiento. Pero también hay que enseñar la palabra, hay que defender la fe, hay que hablar del Dios en quien hemos creído, hermanos. Amén. Así que ahora lo que tiene que hacer es apoyar más la radio, pagar un programa de esos. Gloria a Dios, hermanos. Dicen amén. Entonces, hermano, hay otra porción todavía, que la Biblia nos habla de la diferenciación del Hijo con el Espíritu Santo. Y aquí es donde el Hijo habla de pronombres con el Espíritu Santo. Y esto está en Juan 14, 16 y 26. Evangelio de Juan 16, 14, 16 y 26. Oiga lo que dijo Jesús. Primero el 16 del capítulo 14 de Juan. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Como dice otro. Él no dijo el Padre, porque los Jesús solo dicen que la esencia es el Padre. Y cuando Jesús en la humanidad decía el Padre, estaba hablando lo humano con la esencia. Pero Él no dice que va a venir, voy a venir yo después. Él dice otro consolador. Y ahí dice quién es: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Clara la diferenciación, no solamente la diferenciación entre el Hijo y el Espíritu, sino aún la diferenciación con el Padre. El Padre es el que envía el Espíritu en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo va a hacer la obra de recordación, de, hermano, de convencimiento para que los hombres crean en Jesús. Amén. Entonces, al llamar Jesús, hermanos, al Espíritu Santo otro consolador, demuestra que tiene una existencia propia y distinta a la del Hijo. Al llamar Jesús otro al consolador, está hablando de que el consolador, es decir, el Espíritu Santo, tiene una existencia propia y diferente a la del Hijo. Una existencia propia y diferente a la del Hijo. No son lo mismo, no son la misma cosa, son diferentes. Ahora, hermanos, hubiera sido un engaño
si Jesús hubiera prometido que vendría otro consolador, cuando en realidad era Él mismo quien volvería bajo el nombre del Espíritu Santo. Hubiera sido un engaño si Jesús les hubiera dicho a los discípulos, como un ejemplo yo a ustedes aquí: hermanos, discípulos, cuando yo me vaya, os enviaré a otro. Está hablando de otra persona diferente. Amén, hermano. Pero al irse, viene Él mismo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sería un engaño? Y yo les dijera: hermano, me voy a ir y va a venir otro, pero cuando yo venga, vengo yo mismo, pero con otro no. Eso es lo que dicen los abelianos. Sería un engaño, ¿no es cierto, hermano? Pero Cristo no hablaba engaño ni mentira. Él dijo que vendría otro, el Consolador, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo diferente al Hijo, hermano. Hubiera sido un engaño, hermano, si al irse hubiera venido él mismo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo, hermanos? Además, hermanos, el hecho de que usa el pronombre Él demuestra que entre ellos hay una diferencia personal. El Consolador, el Espíritu Santo, está hablando de pronombre de otra persona diferente a Él. Amén, hermanos. ¿Hay diferenciación entre el Espíritu y el Hijo y el Padre, hermanos? ¿Hay, sí o no? Tóquele las costillas al que se está durmiendo. ¿Hay, sí o no? Aunque no sepa qué hay o qué no hay. Amén, hermanos. En estas enseñanzas lo que me gusta es que los estoy poniendo a pensar, hermanos. Amén. A pensar en las cosas del Señor, hermano. Amén. Sí, porque dijo alguien que el cerebro de un chino vale un centavo y el cerebro del hispano vale 1,000,000. ¡Qué dichoso, verdad! No, el del chino vale 1 centavo porque ya lo tiene quemado de tanto pensar en cosas sofisticadas. Y el del hispano vale 1,000,000 porque no lo ha estrenado. Denle gloria a Dios, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero aquí sí lo estamos operando. Estamos metiéndole la palabra del Señor, hermano. Amén. Y un final ejemplo, hermano, para que nos vayamos felices para la casa. No es el último. No ajustaríamos hoy, hermano, pero sería redundar en lo mismo, con las mismas interpretaciones y con las mismas conclusiones de que el Espíritu Santo no es el mismo Hijo y que el Hijo no es el mismo Espíritu Santo. Amén. Y este sí me llama la atención más que todo, porque, hermano, Jesús dijo que enviaría a otro, el Consolador. Él dijo que iba a enviar. ¿Cómo dijo Cristo, hermano? ¿Que iba a qué? Enviar. Pero si Cristo fuera el mismo Espíritu Santo, les hubiera dicho a los discípulos: señores y señoras, yo me voy y voy a venir de nuevo en el Espíritu Santo. ¿O se envía usted solo? Usted dice: me voy a enviar, hermano. ¿Verdad que no, hermano? Jesucristo dijo que se iba, pero que iba a enviar. Y si habla de enviar es porque es otro. Dígalo, es otro. Amén. Porque nadie se puede enviar a sí mismo. Yo me voy a enviar, hermano. No, se envía a otra persona. Vaya usted, hermano. Vaya usted, diaconisa. Vaya usted, hermano anciano. Ahí se ve la diferenciación de personas. Juan 16, 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Oiga lo que dice: pero yo os digo la verdad. Mire, hermano, lo que está diciendo Cristo. Yo os digo la verdad. Como que dice: no les voy a mentir. Pero los Jesús solo hacen quedar mentirosos al Señor. Porque si Él dijo que iba a enviar y que vino Él mismo. Porque lo que estamos tratando de ver es que los Jesús solo dicen que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y nosotros estamos probando que el Espíritu Santo es diferente a Jesús. No nos hemos salido, ¿verdad? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el pronombre Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Él no dijo cuando yo regrese. Claro, Jesucristo habló de su regreso, del arrebatamiento, pero aquí está hablando del Consolador, está hablando del Espíritu Santo, hermanos, amén. Entonces, hermanos, los discípulos de Sabelio creen firmemente que Jesús es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y que la venida del Consolador, que aquí se promete según los discípulos de Sabelio, se cumplió el día de Pentecostés, cuando el mismo Jesús volvió a sus discípulos con otro nombre, el del Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero Jesús no prometió que él volvería, sino que enviaría al Consolador, dando a entender que se trataba de alguien distinto a él, pues nadie puede enviarse a sí mismo. Amén. Si usted les dice a ellos que Jesús es diferente que el Espíritu Santo, ellos van a decir, no, hermano, si Jesús se fue, pero en el Pentecostés Jesús volvió, pero volvió con el nombre del Espíritu Santo. Mire qué locura, hermano. Esa interpretación es errónea, es vana, porque Jesucristo no regresó en el derramamiento del Pentecostés o del Espíritu Santo. Quien regresó fue el Consolador, el Espíritu Santo, hermano. Amén. La tercera persona de la Trinidad. Amén, hermano. Gloria al Señor. Pero mire otra conclusión por otro lado. Si Jesús mismo fue el que volvió como Espíritu Santo, entonces ¿qué sucedió con el cuerpo resucitado? ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesús, hermano? ¿A dónde lo dejó? ¿Jesucristo resucitó con un cuerpo diferente, hermanos? Contésteme, ¿resucitó Jesucristo diferente? Claro, porque murió la carne, resucitó en un cuerpo glorificado. Que lo tocaron los discípulos. ¿Se recuerdan que los discípulos lo tocaron Tomás? Y lo vieron. Pero si Jesús es el mismo Espíritu Santo que regresó en el día de Pentecostés, ¿dónde quedó el cuerpo? ¿Dónde quedó el cuerpo, hermano? Que me digan los sabelianos, ¿dónde dejó el cuerpo Cristo? Ya ven que las conclusiones de los sabelianos son conclusiones antibíblicas, porque no fue el Cristo glorificado que regresó. Él está a la diestra del Padre. El que regresó fue el Consolador. El Consolador, el Consolador. Levante la mano y diga, el Consolador, el que está con nosotros, el Consolador. Aleluya. Sí, hermanos, porque Cristo cuando resucitó tenía un cuerpo glorificado. Cuando llegó al cielo, dijo, este cuerpo ya no lo ocupo, ahora me hago Espíritu Santo, y ese cuerpo a saber qué se hizo. No, qué locuras, hermanos, amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Decimos que no es Jesucristo el que regresó en el Pentecostés, porque cuando Jesucristo ascendió, qué lindo, los ángeles que estaban viendo ese cuadro y ese evento le dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué hacéis estar mirando o mirando al cielo? ¿Qué miráis? ¿Qué hacéis? Si ese mismo que habéis visto ir al cielo, así mismo regresará. ¿Cómo va a regresar? En el arrebatamiento y en la segunda venida, con ese cuerpo que le vieron ir. No dijeron los ángeles que iba a regresar en el Espíritu Santo. Dijo, así como le habéis visto ir, así regresará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Sí o no, iglesia? Así como se fue en ese cuerpo, va a regresar. Porque si no, ¿a dónde hubiera dejado el cuerpo? Porque entonces la Biblia mentiría si los ángeles dijeron que iba a regresar en el mismo cuerpo que se le había visto ir. No podría regresar en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Y aún una base más. Mire, cuando Esteban fue apedreado, ¿no es cierto que vio al Hijo a la diestra del Padre, hermano? Ya había sido derramado el Espíritu Santo cuando Esteban miró y vio al Hijo a la diestra del Padre. Claro, ya había sido derramado el Espíritu Santo. Pero si el Hijo es el mismo Espíritu Santo, ¿por qué Esteban todavía lo mira a la diestra del Dios Padre? Si Jesucristo es el mismo que descendió en el Pentecostés, ¿por qué Esteban todavía mira a Cristo a la diestra del Padre? Porque es otro. El Hijo es el que ascendió, pero no ha descendido. Él vendrá hasta el día del arrebatamiento. Quien descendió fue el Espíritu Santo. Aleluya.
Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Entonces, hermanos, se nota claramente que los abelianos están errados. Claro, ya en la función del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba con la iglesia, y todavía mi Cristo estaba a la diestra del Padre, porque Él ya había concluido su función. Amén. Y ahora era el Espíritu Santo que estaba haciendo prodigios y milagros a través de los apóstoles. Prodigios y milagros en el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia. Amén. Entonces, el que se fue Cristo. Y dijo, enviaré a otro el Consolador, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, los abelianos aquí quedan errados una vez más y derrotados, porque ellos dicen que, hermanos, el cuerpo era que, o lo humano hablaba con el Padre, pero ya hemos visto que aún ya en el cuerpo resucitado, Jesucristo sigue estando a la diestra del Padre, y ya hemos visto que hay una marcada diferenciación entre ¿qué? Entre el Espíritu Santo y el Hijo. Amén, hermanos. Entonces, con todos estos pasajes, que no son todos, hermanos, llegamos a la conclusión de que el Hijo es una persona diferente al Espíritu Santo, con lo cual, oiga lo que le voy a decir, la doctrina de la Trinidad viene a ser así ratificada. Dígalo, con todo este estudio de la diferenciación entre el Padre y entre el Hijo y el Espíritu Santo, esa diferenciación entre las personas, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad viene a ser así ratificada como verdadera. Dígalo, ha venido a ser con todos estos pasajes la doctrina de la Trinidad ratificada como verdadera. Amén. En tanto que el sabelianismo aparece como una enseñanza apartada de los fundamentos bíblicos. La doctrina de la Trinidad con todos estos versículos viene a ser una enseñanza ratificada, una enseñanza verdadera. Pero no así el sabelianismo, viene a quedar avergonzado con unas enseñanzas antibíblicas. Amén, hermanos. Así que pudiéramos dar más pasajes bíblicos de la diferenciación de personas, pero con eso basta para dejar claro de que el Padre no es el mismo Hijo, ni el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Amén, hermanos. Habiendo dejado esto, hermanos, hoy vamos a pasar en el próximo estudio a la naturaleza del Hijo, a la naturaleza de Cristo. ¿Por qué se le llama Hijo de hombre? ¿Por qué se le llama Hijo de Dios? Su deidad, su encarnación, su ministerio, su resurrección. Vamos a ver la naturaleza del Hijo. Y hermanos, y después vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y al final, cuando veamos la naturaleza del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver la adoración a la Trinidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque ¿sabían ustedes que en el Antiguo Testamento se adoraba a la Trinidad? Amén, hermanos. Como un ejemplo se lo voy a dar. Cuando los ángeles y cuando se adoraba a Dios, siempre se menciona a Dios: santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona? ¿Por qué no decir de una vez santo es Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se habla así en ese lenguaje? Porque desde el Antiguo Testamento, como un rayo de luz, hermano, revelaba la Trinidad. Por eso cuando se adoraba, se decía santo, 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 como quien dice, dándole gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la adoración a la Trinidad en los apóstoles. Cuando Pablo y los apóstoles decían la bendición del Padre, la bendición de su Hijo y la consolación del Espíritu Santo. Está la Trinidad, hermanos. No hay que confundirnos ni dejarnos confundir. Guardemos estas enseñanzas, compremos las enseñanzas, estudiemos más, que el Señor ha dado suficiente revelación para que nosotros no perezcamos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.
una vez más por este estudio de la palabra del Señor. Padre nuestro, gracias te doy por la palabra que nos has regalado, oh Dios. Muchas gracias, Señor eterno. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor,